Vamos a poner en práctica los conocimientos nuevos que hemos adquirido a lo largo de este curso de Excel básico. Tenemos aquí la data de los ejercicios que hemos visto anteriormente, de ventas de productos. Tenemos 6 meses del año 2020. Este primer cuadro de arriba hace referencia a la cantidad de ventas, a la cantidad de productos vendidos para cada mes, mientras que el cuadro de abajo hace referencia a los ingresos recibidos por las ventas de estos productos que están acá arriba. Básicamente, nuestra tarea es responder a estas preguntas en base a la data que tenemos en estos dos cuadros. Quiero mencionar que en la parte de abajo de este video van a tener un archivo Excel que pueden descargar, que va a ser este mismo que estamos viendo en este momento, completamente vacío, para que practiquen y lo hagan ustedes. De igual forma van a tener un segundo archivo Excel en la parte de abajo de este video que va a tener ya la solución que vamos a hacer en este momento. Vamos a comenzar colocando el total aquí abajo. Para ello aprendimos que existe una función llamada suma. Voy a seleccionar este rango, cierro paréntesis, presiono Enter. Luego copiar y pegar la fórmula en las celdas que están a la derecha. Pego como fórmula, recuerden. Listo. Voy a verificar solamente una por si acaso. Veo que acá abajo me dice que la suma es 11.468, igual que el número que está aquí formulado. Teniendo en cuenta que la suma toma como argumento un rango que tiene referencia relativa, la referencia relativa es en base a, vemos que aquí dice recuento 5, quiere decir la cantidad de celdas que hay aquí. Es decir, la referencia relativa está en base a 5 celdas que están arriba de la celda B10, que es la que tiene la fórmula. Lo que quiere decir que yo sin ningún problema puedo copiar la fórmula que está en este rango y pegarla en este rango que está aquí abajo, ahorrándome así tiempo. Voy a hacer doble clic en cualquiera de estos totales solamente para verificar que esté bien. Y como ven, hemos pegado la fórmula que estaba acá arriba. El motivo por el cual esto funciona es porque aquí abajo también hay 5 celdas. Vemos que el recuento dice el número 5. Vemos que a la derecha hay una columna que dice total. Este total hace referencia al total de ventas de cada producto, que son las filas, para cada uno de los 6 meses, que son las columnas. Es decir, aquí vamos a ver el total de la cantidad de ventas de celulares que hubo de enero a junio. Vamos a escribir igual. Hacemos uso nuevamente de la función suma y selecciono el rango este, que es de laptops. Puedo copiar la fórmula y pegarla a la celda de abajo. Este es el total. Puede muy bien también haber copiado y pegado la fórmula aquí abajo. Como también puedo, sin ningún problema, escribir nuevamente suma y seleccionar las celdas que están arriba. Da igual en realidad. Vemos que da 71.000 el resultado. Verificamos y vemos que acá abajo también dice 71.000. Nuevamente, teniendo en cuenta que tenemos aquí 5 celdas y que abajo también tenemos 5 celdas y que la posición de esta columna es idéntica a esto que tenemos aquí abajo, es decir, ambos totales están en la misma columna, podemos también sin ningún problema copiar la fórmula de acá arriba y pegarla en las celdas vacías que están abajo. Y esto va a funcionar porque la suma que teníamos arriba hacía uso de referencias relativas. Vemos que no tiene el signo de dólar por ninguna parte.
Y vemos que aquí la suma se hace idéntico a como se hace acá arriba. Esto es porque la suma, por ejemplo, que está en esta celda, es relativa a la posición de estas mismas celdas. Está sumando los rangos que están con una celda de por medio a la izquierda. Al no tener referencia absoluta por ninguna parte, pues funciona idéntico aquí abajo. ¿Lo vieron? Súper. Continuamos. Esta columna de aquí hace referencia a cuánto representa del total de ventas del semestre cada uno de los productos que tenemos aquí en la izquierda. Es decir, queremos saber de estos 14.000 unidades de ventas que hubo de laptops en el semestre, ¿cuánto representa este 14.000 unidades de ventas de la cantidad de ventas totales de 71.000 que hubo en el semestre? Como vimos en ejercicios anteriores, esto lo podemos conseguir dividiendo este número entre el total y nos va a dar un porcentaje. También, como vimos en la clase de referencia relativa y referencia absoluta, sabemos que para poder hacer esta operación debemos utilizar referencia relativa a la celda que está inmediatamente a la izquierda de la celda donde vamos a tener la fórmula, que es esta, pero debemos especificar referencia absoluta para el total y de esta manera evitar que cuando pasemos la fórmula de esta celda a la celda de abajo, pues la referencia pase también a la celda que está abajo. Lo que queremos es que se quede fija aquí. Por ende, tenemos que inmovilizar la fila. Probemos. Escribimos igual, seleccionamos esta celda, dividimos entre esta celda de abajo que es el total. Presiono F4 y va a quedar como referencia absoluta. Presioné Enter y vemos que sale un número 0, pero no tiene el signo de porcentaje. Por ende voy a cambiar el formato. En el tab de inicio, en la agrupación de número, voy a seleccionar el signo de porcentaje. Y vemos que las laptops, la venta de unidades de laptops, representó en el semestre el 20% de las ventas totales. Voy a copiar esta fórmula, voy a pegarla en el rango de abajo, que está vacío. Pego como fórmula y nuevamente le cambio el formato. Y de esta manera podemos ver cuánto representa cada producto de la cantidad de ventas totales que hubo en el semestre. Solamente para verificar, si selecciono este rango, veo que acá abajo la suma dice 100% y en efecto el total dice también 100%. Recordemos que esto dice 100% porque se divide el total entre el mismo. Hagamos lo mismo aquí abajo. Selecciono los ingresos por ventas de laptops y los divido entre los ingresos totales de ventas. Presiono F4 para utilizar referencia absoluta. Corro la fórmula al rango de abajo. Posterior a ello, procedemos a darle formato de porcentaje. Y listo. Bien, con esto nos queda solamente una columna que dice promedio de ventas. Esta columna tiene la función de poder decirnos, ok, en el cuadro de cantidad de ventas del semestre, sabemos que las laptops, sumando los 6 meses de lo que va del año, representan 14.000 unidades vendidas en total. Lo que queremos saber es, mes a mes, ¿cuál es el promedio, la cantidad promedio de ventas de laptops? Vemos que aquí hay 3.000, aquí hay 1.000, 1.700, 1.800. Si promediáramos todos los meses la cantidad de ventas que hubo de laptops, ¿cuál sería el número? Eso es lo que nos va a decir esta columna. Un pequeño tip rápido que no hemos visto en los videos anteriores es que si seleccionamos este rango, vemos aquí abajo el recuento que hace referencia a la cantidad de celdas que fueron seleccionadas, que en este caso son 6. Vemos el promedio de la cantidad de ventas que hubo en cada uno de esos meses. Este número es el que va a reflejarse aquí cuando utilicemos la función promedio.
Vemos de igual manera la suma de las 6 celdas que están seleccionadas. Dice 14.341, que es el número que precisamente tenemos en el total. Vamos a sacar el promedio de ventas de los 6 meses para laptops. Escribo igual la palabra promedio, abro paréntesis, voy a seleccionar el rango. Y tenemos el promedio de ventas de los 6 meses para las laptops. Voy a copiar la fórmula, voy a arrastrarla hacia abajo. A pegarla hacia abajo, disculpen. El total nos quiere decir que en promedio se vendieron un total de 11.977 productos para cada mes. Viendo los meses de manera individual, vemos que hace sentido que el promedio sea este. De igual forma, si selecciono los 6 meses, vemos que el número que da como resultado aquí abajo del promedio es exactamente el mismo número de aquí arriba. Para terminar el cuadro de abajo, voy simplemente a copiar las fórmulas que están acá arriba y las voy a pegar en el rango de abajo. Como estamos utilizando referencia relativa para la fórmula de arriba, no debe haber mayor problema aquí abajo tampoco. ¿Lo ven? Y hemos terminado ambos cuadros. Como pueden ver, aquí a la derecha tenemos unas preguntas que debemos resolver. Vamos a ver la primera. Dice, ¿cuál es la mayor cantidad de celulares que se logró vender en un mes durante el semestre? Esto quiere decir, haciendo referencia al cuadro de acá arriba, en la fila de celulares, durante los 6 meses, ¿cuál es la cantidad mayor de celulares que se vendió? No nos preguntan en qué mes fue, nos preguntan cuánto fue la mayor cantidad de celulares que se vendió durante el semestre. Vimos en la clase de funciones que existe una función llamada max que nos devuelve el número más grande de un rango o una agrupación de celdas como resultado. Así que para poder responder a esta pregunta vamos a hacer uso de esa función. Escribimos igual max, abrimos paréntesis y seleccionamos este rango de celulares. Presionamos enter y vemos que la mayor cantidad de celulares que se vendió en el semestre fueron 2114. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el mes con menor ingreso de ventas totales? Esto quiere decir, del cuadro de abajo, que son los ingresos por ventas, ¿cuál es el mes que menos ingresos por ventas tuvo? Para saber esto, podemos guiarnos obteniendo primero cuál fue el número menor de ingresos por ventas que tuvo el semestre. Recordamos que hay una función llamada min que nos da como resultado el número menor de una selección. Abro paréntesis, selecciono el total, cierro paréntesis y presiono enter. Veo que el menor ingreso por ventas que hubo en el semestre fue de 10.052.900. Como no son muchos meses los que estamos analizando, y tampoco es mucha cantidad de data que estamos viendo, podemos ubicar este número aquí abajo, que sabemos que el mes que tiene este número es abril, lo cual quiere decir que abril es el mes que tuvo menor ingreso por ventas totales. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el volumen promedio de ventas mensuales de las cámaras? Esta pregunta quiere decir del cuadro de arriba, en la sección, o en la fila mejor dicho, de cámaras, ¿cuál fue el promedio de ventas que hubo en los 6 meses? Sabemos que existe una función que de igual forma utilizamos aquí en esta columna para calcular el promedio. Y de hecho ya está hecho. Aquí en la fila que hace referencia a cámaras, que es la fila 9, vemos que la cantidad de ventas promedio que hubo en los 6 meses para las cámaras fue de 2.573. O sea que ya tenemos la respuesta aquí, 2.573. Le pondré este formato de número.
La siguiente pregunta dice, aquí arriba en la barra de fórmulas, ¿qué representación porcentual de ingresos tuvo la venta de radios durante el semestre? Esto ya también lo tenemos hecho. Sabemos que esta columna nos dice la representación porcentual de cada producto, que es cada una de estas filas, sobre el total, que es esta columna. Si nos fijamos en las radios, en la fila de radios, vemos que 16.562 fue el total de unidades de ventas que hubo en el semestre para las radios. Este número representa el 23% del total de ventas que hubo en el semestre, de 71.860. Esto quiere decir que nuestra respuesta es el 23%. Y por último, vemos una pregunta bastante sencilla que dice, ¿cuántos meses de data estamos analizando? Sabemos que si estamos analizando de enero a junio, pues la respuesta obviamente es 6 meses. Pero también sabemos que existe una función llamada contará, que cuenta la cantidad de celdas que contienen algún valor. Vamos a hacer uso de esa función. Escribo contará, abro paréntesis y voy a seleccionar los meses que hay aquí. Cierro paréntesis y dice que en efecto son 6 meses. Te sugiero que pongas pausa al video, descargues el archivo en blanco y trates de resolverlo por tu propia cuenta. Si sientes que estás estancado y no puedes terminar, pues mira las partes del video en donde estés detenido y que no puedas resolver, pero trata de resolverlo por tu propia cuenta y de esa forma vas a aprender.